Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Abra su Biblia en el Proverbio 1:7. Seguimos estudiando la serie Mi familia está en Cristo. Y el tema que vamos a ver hoy es hombres temerosos de Dios. Hombres temerosos de Dios. Y vamos a leer el Proverbio 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Queremos, Señor, que tú te reveles a nuestra vida, Señor, nos muestres lo que debemos de aprender cada uno, Señor. Y queremos ser hombres temerosos de ti, Señor. Que te busquemos con todo el corazón, día con día, Señor. Y que demos buenas cuentas, Señor, porque tú un día vendrás por nosotros y nos pedirás cuentas a cada uno de nosotros, Señor. Disponemos nuestra vida, Señor, quitamos toda distracción de nuestra mente y de cualquier otra ocupación, Señor. Nos centramos a los pies de tu palabra para aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy, hermanos, vamos a aprender a ser hombres que vivan en una vida de reverencia, de obediencia y de santidad al Señor, fundamentados en el temor del Señor. Hoy, hermanos, a través del tiempo vemos que el hombre está en peligro de extinción. El hombre, al día de hoy, usted ve que hay pocos. De por sí somos pocos, pero ahorita se está extinguiendo, hermanos. O sea, usted va a algún lugar y de repente ves personas que ya no son hombres. ¿Sí o no? Y estamos en un peligro de extinción. Nosotros, los que estamos en este mundo, necesitamos enseñar a nuestra generación a ser hombres de verdad. Y en los tiempos antiguos se enseñaban que los hombres no lloran, por ejemplo. Y quiero decirle que los hombres, claro que lloramos. Nosotros podemos llorar de alegría, de gozo. Y tenemos que ir en contra de la corriente de lo que el mundo enseña del aspecto de qué es ser un verdadero hombre. Hombre que teme a Dios. Y estamos basándonos en el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Como varones tenemos que entender qué es el temor a Dios. Y el temor a Dios, hermano, no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios es someternos y decir, quiero hacer las cosas bien, no me quiero equivocar. Y quiero vivir bajo la obediencia de Dios en mi vida. Y eso debemos de entender. El Proverbio 9, versículo 10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Es en una nueva traducción viviente. Es conocer al santo, al que es santo, que es solamente nuestro Señor Jesús, que es 3 veces santo, 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 santo. Y nosotros como varones del Señor debemos de tener el discernimiento, de entender que andar en el temor a Dios es tener sabiduría a Dios. Debemos de enseñar a nuestra generación a que se conduzcan varonilmente. Todos los varones que conocemos o que entre nosotros nos conocemos, tenemos que enseñarnos a conducirnos varonilmente, ¿no? Porque el día de hoy se están perdiendo todo eso. A los varones los pones a caminar sobre una línea y de repente se van chueco. Y nosotros, esta generación, debemos de tener cuidado y enseñar a nuestros hijos a ser varoniles, que no tengan ademanes. Y usted dice, bueno, ¿qué me está enseñando el pastor?
Le estoy enseñando que si nosotros, le voy a poner un ejemplo. Usted nació en una casa donde hay 7 mujeres y un varón. Este joven que está ahí, ¿cómo cree que va a tener sus conductas? Va a tener conductas especiales, que hay que guiarlo a que tenga conductas varoniles, ¿no? ¿Sí estoy bien? Entonces debemos de enseñar, y usted dice, bueno, yo no estoy en ese caso. Bueno, quizás tú y yo no estamos en ese caso, pero debemos de enseñar esas conductas, ¿sí? Porque el varón muchas veces se conduce por conductas aprendidas. Entonces nosotros tenemos que guiar a esa generación a que tengan conductas adecuadas, varonilmente. Imagínense que nosotros tenemos a sus niños allá atrás y no les corregimos en las conductas y no les corregimos en lo que hacen y los dejamos de hacer lo que quieren. ¿Cómo creen que se los vamos a entregar a ustedes? Pues un desorden. Sin embargo, nosotros tenemos que desde bebés estarles enseñando a tener una conducta de buen comportamiento. Dígame usted, ¿alguno de nosotros como papás les hemos enseñado a nuestros hijos a tener malas conductas? O sea, sí, lógico, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué todos los niños tienen malas conductas? Porque es el pecado el que está ahí y el que hace que se generen esas malas conductas. Entonces, para hacer lo malo no tenemos que enseñarlos, ya lo saben hacer. Y a veces pensamos, ingenuamente, no, mi hijo es incapaz de hacer esto. Pues no se confíe, hermano, porque no es incapaz. El corazón del hombre es perverso y es engañoso. Y no tenemos que confiarnos como padres. Tenemos que observar y ver las conductas que aprenden nuestros hijos, ¿sí? Le voy a dar una característica de un varón que teme a Dios, varias vamos a aprender. La primera es tener una relación diaria con Dios, basado en el Salmo 25, versículo 14. Una característica de un varón temeroso de Dios es, en el Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aquellos que cada día oramos al Señor, leemos su palabra y escuchamos su voz. ¿Cómo que escuchamos su voz? Y este punto, hermanos, tenemos que tomarlo muy en serio como varones. Nosotros, hermanos, tenemos que convocar a nuestra familia a orar, a leer la palabra de Dios, ¿sí? Quizás tú no eres un predicador nato, pero eres padre de familia. Y tenemos la autoridad para guiar a nuestros hijos. Escúcheme bien, muchas veces tiene que ser forzada. No va a venir muchas veces el niño aquel y te va a decir, papá, ¿a qué horas vas a hacer esto? No, lo vamos a tener que hacer muchas veces forzadamente. Te vas a sentar ahí y vas a escuchar lo que vamos a estudiar en este momento. ¿Me va a entender, hermanos? Muchas veces tenemos que ponernos firmes. Y luego, estamos dando o estamos explicándoles la palabra de Dios a nuestros hijos y de repente se quiere dormir. ¿Sí o no? Bueno, hay que encontrar un momento donde no se nos duerman. ¿Sí? Porque a lo mejor queremos enseñarles la palabra de Dios a las 11 de la noche. ¿Sí? O sea, hay momentos que debemos de tomar como familias para estudiar la palabra de Dios. Y debemos de buscar los momentos. Por ejemplo,
a la hora de cuando estamos comiendo, ¿cuáles son nuestras pláticas como familia cuando estamos comiendo? ¿Son pláticas que edifican la vida de uno? O a lo mejor cuando nos sentamos a comer, estamos criticando a otros. Imagínense qué ejemplo le damos a nuestros hijos. ¿Qué podrán de decir? Porque ¿sabe una cosa? Los jueces más grandes que tenemos en la familia, ¿saben quiénes son? Nuestros hijos. ¿Tú quieres conocer a un adulto? Pregúntale a su hijo qué hace el papá. Y ese niño no te va a poder decir mentiras, te va a decir, mi papá ni hace eso. Te va a decir inmediatamente lo que el papá hace. Hace muchos años íbamos de viaje en familia y íbamos a pasar una frontera y se me acerca un policía a mí y me dice, ¿dónde trae la pistola tu papá? Entonces yo le digo, no, mi papá no trae pistola. Pase por favor. Pero me preguntó así a mí. Si hubiera traído pistola a mi papá, ¿qué hubiera dicho yo? Ahí la trae. Así de fácil. ¿Sí me entiende usted? Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tengan buena conducta. Ahora, no es a golpe y porrazo como los enseñamos. A veces queremos enseñar a nuestros hijos cuando ya estamos en el lugar adecuado, en el lugar que ya no debemos enseñar. No es el momento de enseñar. Usted trae a sus hijos aquí y a lo mejor aquí estás ahí, mira que esto, que no es el momento. Te los llevas por allá o antes de llegar le dices, mira, quiero que hagas esto y esto. Y si no, nos vamos a ver tú y yo después. Pero debemos de cumplir lo que decimos. Porque a lo mejor les decimos algo, decimos, no hombre, mi papá no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no les cumplimos. Nomás amenazamos y no les cumplimos. Tenemos, hermanos, que actuar. No podemos quedarnos ahí nomás. ¿Se acuerdan cuando íbamos con la abuelita de visita? ¿Qué nos decían nuestros papás? Quiero que se porten bien. No quiero que anden por allá, no quiero. Nos daban indicaciones, ¿no es cierto? Y si no nos portábamos bien, ¿qué nos pasaba? La disciplina llegaba. En casa por parte de mi papá, teníamos unas tías que eran de mucho silencio, de mucho orden, impresionantemente. Y los domingos cuando íbamos ahí, ¿cómo cree que nos portábamos mis hermanos y yo? Impecables, sentaditos, bien, es más, nos abrochábamos hasta acá. O sea, y teníamos que ir ahí, visitando ahí, calladitos, ordenados, esto y lo otro. Quiero buen comportamiento. ¿Sí me voy a entender? Si no nos dijeran nada mis papás, no hombre, uno arriba de los muebles, ¿sí me voy a entender? Hermanos, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. También otra característica de un varón temeroso de Dios es el que vive íntegramente. Y está basado en Proverbios 14, versículo 2. Dice, el que camina en rectitud teme a Jehová. Debemos de vivir íntegramente. No solo cuando nos ven, ¿verdad? No solo en público, sino también en lo secreto. Nosotros, para vivir en integridad, no podemos negociar con el pecado. Un hombre temeroso de Dios es el que guía también a su familia espiritualmente. Todo el tiempo estamos enseñándoles espiritualmente. ¿Sabes qué? No debes de hablar de esa manera, no debes de hacer esto. Ahora, debemos de tener un equilibrio. No vamos a traer la Biblia todo el tiempo ahí y pegándoselas en la cabeza. No, debemos de tomar el momento en el cual debemos de hablar, en el cual debemos de reprender a nuestros hijos y decir, ¿sabes qué? Esto que hiciste no está bien.
Debemos encontrar lo correcto. Ahora, si nosotros como padres lo hacemos en el momento que Dios nos indique, ¿sabe qué? Va a haber buenos resultados. Si lo hacemos en nuestra forma, nos vamos a equivocar. Porque dígame usted, ¿alguno de los varones que estamos aquí, hay algún perfecto entre nosotros? Ninguno. Todos tenemos errores, situaciones difíciles, pero estamos en el camino y estamos dispuestos a aprender. Y quiero decirle algo que no sé si esta palabra se use ya, pero debemos de aferrarnos como varones a guiar a nuestra familia a que crezcan espiritualmente, aferrándonos cada día, ¿sí? De una manera aguerrida y con ímpetu y aferrada a verlos crecer y florecer. Y sabes una cosa, el reconocimiento que tú hagas, todo lo que hagamos para el favor de nuestra familia, nadie nos lo va a reconocer más que solo Dios. No esperes el reconocimiento de nadie, sino solamente de Dios. Como varones debemos de aferrarnos a guiar a nuestra familia, empujándolo cada día, aunque se molesten muchas veces. Otro punto de un varón obediente y temeroso a Dios es el que es obediente y humilde. Está basado en Isaías 66, versículo 2. Dice: miraré al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aquel que estamos dispuestos a escuchar cuando Dios nos llama la atención y dice: ¿sabes qué? Te equivocaste en esto. El varón que teme a Dios no vive para sí, vive para agradar a Dios. Eso debemos de aprendérnoslo. El varón que teme a Dios no vive para sí, vive para agradar a su Señor. En la Biblia hay varios varones temerosos de Dios, muchos varones obedientes, pero uno de ellos fue Noé. Noé, esta historia está en Génesis 6:9. Creo que no vamos a ver toda la historia, pero vamos a ver puntos específicos nomás. Dice: esta es la historia de Noé. No era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Hermanos, este nombramiento que le da el Señor a Noé es de un hombre que fue obediente hasta el final. ¿Se imagina usted a un Noé construyendo un arca a 800 kilómetros de distancia donde había un charco de agua? Y él estaba construyendo un búnker ahí grandísimo. Pues la gente lo tildaba de loco. Como a ti y a mí nos tildan de locos muchas veces nuestra propia familia o la gente que está cercana a nosotros. Tú y yo somos como un Noé que pues allá estás haciendo lo que Dios dice que hagas. Pero quiero decirte que si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a recompensar. También hay otro hombre temeroso de Dios que fue José. Vemos en la Biblia a José desde pequeño y cómo José fue despreciado, fue vendido, fue traicionado, fue
lo vendieron sus hermanos. Por misericordia lo vendieron. Porque uno de ellos dijo, no, ¿para qué lo matamos? Mejor hay que enterrarlo y hay que figurar que lo matamos. Pero después de toda esa historia que pasó, cuando Dios lo empezó a levantar a José, en una ocasión, en una historia que está en Génesis 39, versículo 9, dice, en esta casa no hay nada más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría cometer yo tal maldad y pecar contra mi Dios? Hermanos, José era un hombre que temía a Dios plenamente. Desde niño fue despreciado, y cuando Dios lo levantó, cuando Dios lo llevó a ser ministro, era el segundo a bordo de Faraón. Y él, cuando estaba en la tentación, pudo resistir. ¿Sabe por qué? Porque estaba preparado. Porque estaba preparado. Vemos a otro hombre que está en Hechos 10, versículo 2. Un hombre que oraba y servía. Y era Cornelio. Dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Hermanos, es una bendición para nosotros como varones que seamos temerosos de Dios. Dice el Salmo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que Dios nos protege, Dios nos guía, Dios bendice nuestra casa, Dios escucha nuestras oraciones. El varón que teme a Dios no vive para sí, vive para agradar a su Señor. Pero vamos a aprender también de un hombre que se mantuvo fiel y firme en medio de la prueba. Y ese fue Job. Yo no sé si usted en alguna ocasión, y le voy a dar un consejo. Cuando usted tenga un problema, el que sea, vaya al libro de Job y compare su problema con alguno de los que le sucedieron a Job. ¿Y sabe qué? Ahí nos paramos. Porque a este hombre le sucedió unas tragedias que un hombre pudo resistir. Pero déjame decirle algo. Dios no va a permitir algo que nosotros como sus hijos no podamos resistir. Dios para todo nos prepara y nos equipa. Y dice ahí, vaya conmigo a Job, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llama, ¿cómo se llama? Job. En otra versión dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Vemos un hombre apartado del mal, pero temeroso de Dios. Ahora, para los que anotan, dice Job, viene en la traducción, es una palabra árabe que significa volverse perseguido. Así que por si tiene usted un hijo y le quiere poner Job, más o menos atiéndase a las consecuencias. Job se estaba gozando en medio de las pruebas y de las aflicciones. Y vamos a ver un poco de esta historia. Dice Job
versículo 1, vamos en el versículo 7. Dice, capítulo 1, versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rondear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién está expresando esto? Dios mismo, de su Hijo. Ahora, ¿cómo Dios se expresará de nosotros? Esto lo comenta Dios de parte de Él. ¿No has considerado mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Dios opinaba de este varón, que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta palabra hubo en el hebreo enfatiza algo que era muy notable, cuya vida agradaba a Dios. Así que Dios está buscando hombres distinguidos y notables. Distinguidos y notables. Y quizás tú y yo, con todos los errores que tenemos, viene Satanás y te dice, ¿cómo tú vas a ser un hombre distinguido y notable? Si te empieza a señalar, si eres esto, si has pasado esto, si hay todo esto. Mire, aquel que acusa nuestra vida solamente puede venir de parte de Satanás. Y claro que para Dios somos distinguidos. Y como les decía al principio, estos hombres están en un proceso de extinción. Se están acabando. Tenemos que tener cuidado, hermanos, como varones. Tenemos que seguir fieles a Dios en el temor al Señor. Y sabe una cosa, debemos de tener cuidado con quién nos juntamos, en medio de quién nos rodeamos. Porque sabe una cosa, la iglesia de Cristo, o sea, tú y yo siempre tendremos infiltrados entre nosotros, como el trigo y la cizaña. Mateo 13, versículo 24, vaya conmigo. Dice Mateo 13, 24. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿Dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quién pues para que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo les diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla a los manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hermanos, en los posteros tiempos, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, versículo 1, dice, también debes de saber esto, que en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y viene una lista. El primero, amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, y esto viene lo peligroso, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la Biblia? A estos evita. Pero ¿dónde está el amor y la misericordia, pastor? La Biblia nos dice que evitemos todo esto. Esto fue revelado a Timoteo en esos tiempos. Ahora, ¿de cuáles hombres seremos nosotros? ¿Sí? ¿Qué Dios podrá decir de nosotros? ¿Acaso podrá decir, hay unos varones en Tepic que son temerosos de Dios? Que nuestra esposa y nuestros hijos puedan decir, tengo un padre que es recto delante de Dios. Habrá varones que podemos decir aquí, amén. ¿Qué dirán nuestros hijos? Y aquí vamos a ver, vamos a desglosar un poco este primer versículo de Job 1:1. Y habla de que Job era un hombre, dice varón, y este hombre perfecto. Perfecto viene del griego tam, que significa una persona completamente moral, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y algo muy importante, que es sincero, que es maduro. Job no era un hombre con convicciones débiles, ¿sí? O tibio. Job no era un hombre de esos. Job era un hombre piadoso y de buenas costumbres, tanto que Dios lo halagaba, ¿sí? Lo halagó. Dice ahí en el capítulo 1 de Job, en el versículo 18, dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte las noticias. Dice el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando tú y yo venimos a adorar al Señor, hermanos, a veces tenemos problemas y esos problemas no nos permiten adorar al Señor. Pero nosotros debemos de aferrarnos, como le dije hace un momento, debemos de aferrarnos a buscar en la presencia del Señor. Y mire lo que expresó en el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Acaso Job, cuando recibió la noticia, él buscó refugiarse en otra cosa más que solo en Dios? Porque era un varón íntegro. Un varón íntegro solo adora a Dios en los tiempos de aflicción y de angustia. Y déjeme decirle algo, y haga una prueba de esto. Cuando usted tenga situaciones difíciles, es el tiempo de los compromisos con Dios. Comprométase más con Dios, aférrese más a Dios y verá la respuesta.
Job, el libro de Job habla de un varón perfecto. Y este Job estaba adorando a Dios en un tiempo muy difícil porque le dijeron que había perdido a sus hijos ahí. Hoy se enseñan diferentes doctrinas que afectan y confunden al pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que escuchamos. Hoy en día, mucha gente prefiere tener su iglesia a su modo. Jesús dijo que Él está buscando verdaderos adoradores, adoradores que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Quiero decirle, Job era un verdadero adorador. Abraham era un verdadero siervo de Dios. Cuando le dijo, entrégame a tu hijo. Job en 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Que sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en el tiempo de aflicción? Como cantábamos hace un momento, aunque la higuera no florezca, en el tiempo de dolor, en el tiempo de la angustia. Dice 1 Timoteo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y muchos, hermanos, se desvían y no tienen contentamiento con lo que tienen. Y estamos hablando de perfección. Estamos hablando de tener una vida que le agrada a Dios. Este libro de Job está catalogado como un libro de gran sabiduría. Pero, ¿será acaso el libro de Job algo que motive, un libro motivacional para cada uno de nosotros? Debe ser un libro que nos motiva a seguir. Porque está basado en pura tribulación, en pura tragedia, ¿sí? Dice el 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Porque sabemos la escritura de Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Job se mantuvo firme en sus convicciones a pesar de la tragedia. Mire más adelante en Job capítulo 2, versículo 9. Viene la esposa de Job a decirle estas palabras de aliento. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué clase de mujer le dice al siervo de Dios estas palabras? Y el 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job
con sus labios. Hermanos, Job sin duda estaba sufriendo, ¿sí? Pero aquí su esposa le quiere dar un tiro de gracia. Y quiero decirle, a muchos hombres les han dado un tiro de gracia. Y si tú eres uno de esos varones que ha recibido un tiro de gracia, es momento de tomarte de la mano de Dios. La Biblia dice que debemos estar en paz con todos, y eso lo dice en Romanos 12, versículo 18. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Estamos hablando de Job como un hombre perfecto. La perfección de Job se mantuvo, aunque la esposa lo presionó, aunque maldijera a su Dios. Es necesario que como varones nos mantengamos en esa perfección de adorar a Dios en todo tiempo. ¿Sí? Dios va a tratar a cada uno de nosotros como Él quiere tratarnos. Y debemos de saber cuándo Dios nos está tratando a nosotros y cuándo nosotros mismos nos metimos en los problemas en los que estamos. Aquí Job le habla firme a su esposa y le dice que ha hablado puras cosas incoherentes. Fatuas, le dice. Dios tiene siempre el propósito de formarnos. Todas las cosas que nos suceden en nuestra vida no es por una casualidad, sino es con el propósito de hacernos crecer. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y todo el corazón y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Nosotros, hermanos, debemos de caminar en integridad cada día en nuestra vida. Si tú y yo caminamos en integridad, ¿sabes qué? Estaremos completos. Los que caminamos siempre con la palabra de Dios, seremos perfeccionados en su presencia. Tenemos errores como todos, pero Dios nos va a perfeccionar. El Proverbio 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Mire lo que responde Job en el capítulo 42. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, dice, te ruego y hablaré, te preguntaré
y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, y tú me enseñarás. Un varón que es temeroso de Dios sabe arrepentirse cuando falla. El Señor quiere que nosotros caminemos en rectitud. Debemos de ser hombres rectos para Dios, que atendamos la instrucción. Y sabe una cosa, en esto no hay una fórmula exacta. La fórmula es estar todo tiempo apegados a Dios, en el temor a Dios. Debemos de siempre hablar la palabra de Dios, haciéndolo recto, en donde quiera que estemos. Dice la palabra de Dios que le repetiremos a nuestros hijos, estorbando en el pecado, sembrando la palabra para que sean hombres rectos delante de Dios, enseñándolos a que corrijan sus malas conductas. Hemos escuchado hombres que dicen que han nacido de una cuna cristiana, pero eso no es una garantía. Debemos de corregir nuestras malas conductas. No podemos vivir una vida de apariencia. Debemos de mantenernos firmes. Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. En primera de Timoteo 4 versículo 11 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, es el tiempo de enseñar a nuestros hijos a que sean temerosos de Dios. Debemos de ser hombres que seamos cabeza de nuestro hogar, orando, intercediendo por nuestros hijos, enseñándoles a hacer lo bueno y lo recto. Siempre debemos de hacerlo. Infundirlos en el temor a Dios, en que no solo fallan al hacer una mala conducta, sino que delante de Dios no estarán aprobados. Debemos siempre complacer a nuestro Dios. En todo momento siempre debemos de complacer a nuestro Dios. Dios permitió que Job pasara todas estas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Job, al final, Dios lo bendijo. Y así, quizás en nuestra vida pensamos que Dios ya no va a hacer nada, porque ya se pasó el tiempo, porque no aprovechamos bien el tiempo. Pero quiero decirte que Dios siempre nos dará la oportunidad de corregir cualquier situación. La última característica de Job que habla estos versículos dice: apartado del mal. Y esto, hermanos, debemos de tenerlo muy en cuenta. Hoy vemos en este mundo en el que vivimos que la maldad se está multiplicando, pero en sobremanera. Y nosotros debemos de rechazar a toda costa el hacer lo malo, lo inmoral. Podemos
estar cerca de personas que destilan maldad de su vida y debemos de tener cuidado. A veces las personas son como ese cocodrilo que está ahí y que lo ves quieto y que lo ves hasta que le lloran sus ojos, pero no va a dejar de ser un cocodrilo. ¿Por qué que cuando están los cocodrilos ahí tienen mallas? Porque si se les ocurre a alguien quererlo sobar, ¿qué cree que va a hacer el cocodrilo? Pues te va a atacar. ¿No crees que va a decir, no, hombre, esta persona quiso hacerme un cariñito, le voy a dar un beso? No, no, no. El cocodrilo se te va a lanzar y te va a morder. Quiero decirle, hermano, que Satanás en este mundo no descansa. Él está en todo momento buscando a quién devorar, a quién matar y a quién destruir. Él no descansa. Él anda viendo cómo afecta a tu familia y mi familia. Siempre debemos de escoger de quién nos estamos rodeando. Tenemos que tener siempre cuidado. Debemos de buscar la sabiduría de Dios, pedir la dirección cada día y decidir en nuestra vida vivir en santidad, aunque el mundo diga lo contrario. Debemos de servir con todo el amor a nuestra familia. Busquemos y rodeémonos de hombres que temen a Dios. Sabemos que el Señor está con nosotros, pero debemos de saber con quién contar. Varones temerosos de Dios. Debemos de llevar una vida de respeto, de obediencia y de fidelidad a Dios en todo momento. Que cada día seamos guiados por Dios y que en la decisión diaria que tengamos una decisión de estar siempre en el temor a Dios, de preguntarnos si somos ejemplo verdadero para nuestra familia y también de preguntarnos si estamos caminando en esa obediencia, en esa integridad como padres. Veía yo algunos cortos en la red. Veía de padres que se estaban festejando, se estaban preparando para festejarse solos. Y pasan una imagen donde está un varón con un asador de carne y lo abre lleno de carne. Y luego él se retira y se tapa los ojos y se acerca y se sorprende, como diciendo, mira, me hicieron una carne asada. ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Sabe por qué? Porque quizás a ellos no los celebran, ni los festejan. Quizás ni frijoles le hagan en su casa. Y es triste, hermanos, la condición que se vive hoy en día. Pero quiero decirte que el Señor puede entornar todo para bien de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y yo quiero orar por todos los papás que están aquí y los que están en internet, que oremos por ellos y que todos nos pongamos de pie. Y yo le voy a pedir a los varones que levanten sus manos al Señor, que ocupamos toda la fortaleza de parte de Él.
Digan conmigo los varones: Señor, hazme un hombre que teme de verdad tu palabra. Ayúdame a caminar en obediencia, a ser guiado con sabiduría. Toda mi casa, vivir con integridad para honrarte en todo lo que hago. Enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Guíame, Señor, en todo momento, Señor. Dile: ocupo de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Comprométete con el Señor ahí en tu lugar. Dile: Señor, quiero andar como es digno de ti en tu temor. Que en todo momento, Señor, te pueda bendecir, Señor. Examina mi vida, Señor. Tengamos un tiempo siempre para orar al Señor, para leer su palabra, para buscar su presencia. Sé ejemplo en tu hogar, varón, en tu trabajo, en la iglesia, con aquellos que te rodean. Dios quiere que seas una bendición para tu familia. Dios cumplirá el deseo de los que le temen y oirá el clamor de aquellos y nos salvará. Ayúdanos, Señor. Cada día queremos buscarte, Señor. Prepararnos, Señor, cada día para servirte con todas nuestras fuerzas, Señor. Enséñanos y guíanos a guiar a nuestras familias, Señor. Que mi familia está en Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te glorificamos, Señor. Amén. Sí. Diga conmigo al Señor: a ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. El Dios de mi salvación. Una vez más, dile: a ti levantaré mi alma. Con todas tus fuerzas, dile: a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. El Dios de mi salvación. Dile a Él: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame
cada día. Dile una vez más. Levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. A ti levantaré mi alma, dile. A ti levantaré mi alma. A ti levantaré mi corazón. Díselo al Señor. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré. En ti esperaré, dile. En ti esperaré cada día. En ti esperaré. En ti esperaré cada día. Enséñame, Señor, y muéstrame tus caminos. Cada día tus sendas. Sé esta palabra en mi corazón, Señor, para que podamos ir y guiar a nuestras familias a tu presencia siempre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte abrazo al Señor. Pues felicidades a todos los papás, que coman rico. Les mandamos un abrazo y ahorita se los damos cuando nos bajemos y estamos para servirles. Quedan despedidos todos. Bye. Que a los papás les van a dar una carne asada. Estaba a tope. Aquí le bajé. Está bien.